Buenas tardes. Hoy voy a grabar un video sobre remuneración. Remuneración aplicando fondo de reserva, o sea que la empresa tiene funcionando más de un año y desde luego los empleados de igual forma, ¿no? Y otra sin fondo de reserva, ¿no? Entonces, con fondo de reserva y sin fondo de reserva. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla y explico con mayor detalle paso a paso. Compartir pantalla, vamos aquí, le damos compartir y buscamos el archivo. Aquí tengo un archivo, ¿no? Este archivo ya está completo, está lleno. Yo voy a eliminar ciertos datos para que ustedes vean cómo se va haciendo, ¿no? A excepción de una función que está ocupando la función sí, anidad. Entonces eso cuesta mucho y demora tiempo para hacerla. Esa no la voy a eliminar. Entonces, ¿de qué trata? Por lo general, a los jefes financieros, a los jefes departamentales, le dan haciendo, dice la gente, le hacen toda la información. Él solo firma o pone la huella. Porque en ocasiones yo creo que eso es lo que hacen. Entonces, cuando ya tienen el problema al cuello, entonces se dan cuenta de que no debían firmar sin antes al menos revisar un dato. Yo he calculado un índice, dos índices. El uno, para obtener la remuneración con solo multiplicar por el sueldo básico del empleado más el 14º sueldo y ya tengo el valor de la remuneración mensual. O sea, el costo de un empleado durante un mes. Y de igual forma puedo hacer la comprobación con el total de los sueldos multiplicado por el índice más el total de los valores de 14º sueldo. Y así sucesivamente. Entonces yo he hecho esta plantilla, llámese plantilla en todo caso, de la siguiente forma. Aquí, ejemplo dice para nómina en la cual no se considera fondos de reservas por no tener un año de labores la empresa y sus empleados, desde luego, ¿no? Porque puede tener la empresa funcionando más de un año o menos de un año, más de un año en todo caso, y los empleados no tengan más de un año, hayan entrado posterior, ¿no? Entonces, bien, la empresa tiene 50 empleados, los sueldos básicos a continuación. Fecha de inicio de labores, empresa, octubre 1, 2021. O sea, este es el caso que no lleva fondo de reserva. El encabezado de la tabla para la nómina. Entonces coloco aquí empleado. No tengo nombres, solamente voy conociendo el primer empleado, el segundo, el tercero y así sucesivamente, ¿no? 1, 2, 3, lo que sea, ¿no? Luego tengo sueldo básico. Aquí sí he colocado un sueldo básico que va desde el mísero, desde el mínimo vital general hasta un sueldo de $5,000, parece, de $5,300, ¿no? Muy bien. Entonces he ido con una progresión aritmética de incremento de $100, 400, 500, 600, 700, 800 y así sucesivamente. La siguiente columna dice 13º sueldo. Conocen ustedes que el 13º sueldo se lo paga en diciembre. No hay nada que hacer que discutir. Pero las empresas o los negocios que llevan contabilidad y quieren o tienen el deber de conocer qué es lo que les cuesta mensualmente un empleado o su negocio, entonces deben ir contabilizando todos los rubros de sueldos más beneficios sociales mensualmente. Así no se los pague mensual. La ley ahora permite que los 10º, 3º y 4º se paguen de manera mensual. También el fondo de reserva.
pero también se los puede acumular. En este caso, yo he anotado aquí los valores, pero contablemente se los puede dejar para pagarlo en el mes que corresponde, ¿sí? Lo mismo el fondo de reserva, igual cosa, ¿no? Entonces aquí está el cálculo del 13º, no es otra cosa sino la división entre el sueldo básico para 12 meses. De igual tenemos el 14º, va en función del mínimo vital que tenemos o tiene el país, actualmente $400. Van a subir a la miseria de $5, 405 o $406. Imagínense ustedes. Bueno, por ahora $400 dividido para 12 tenemos un valor de de $33 mensual para el 14º sueldo. Vacaciones. Si bien es cierto, sale el empleado de vacación, por ende tiene su sueldo, pero no está por demás el valor de esta parte de vacaciones, porque la vacación hace que el empleado o el talento humano salga y el puesto no puede quedar realmente sin que nadie lo asista. Entonces puede contratarse otra persona y va ese valor, en todo caso, ¿no? Luego tenemos aporte patronal al IES. Eso corresponde al 12.15% del sueldo básico. Tengo fondo de reserva. Aquí he puesto que se paga fondo de reserva a quienes tienen mayor a 12 meses. Por lo tanto, como ven, esta columna no hay nada. Remuneración mes. Entonces, el total de la sumatoria desde sueldo básico hasta fondo de reserva. Eso le cuesta a la empresa, al empleador, le cuesta un empleado que tenga X valor de sueldo. Yo he puesto más columnas, donde aquí tengo el aporte personal al IES. Actualmente, el empleado debe aportar con el 9.45%. Eso dice la resolución, ¿no? Entonces, del sueldo básico multiplicamos el 9.45. Proyección base imponible. Entonces tenemos para la base imponible del impuesto a la renta. Aquí he calculado el año directamente, porque pude haberlo hecho mensual y luego por 12. Yo hice de manera anual. Entonces tengo, ¿a qué es igual la proyección base imponible? Aquí no tengo sobretiempo. Estamos considerando como que no hay sobretiempo para nada, ¿no? Bien, entonces aquí está calculado, multiplicado, es una diferencia primero del sueldo básico menos el aporte personal al IES. Y esa diferencia la multiplicamos por 12. Entonces esa es la proyección de la base imponible para un año. Luego tengo proyección impuesto a la renta, año. Entonces, como ya tengo la proyección de la base imponible, aplico la fórmula para calcular el impuesto a la renta año. Entonces, aquí arriba, si ustedes pueden visualizar, hay una función, sí, anidada. Tiene 8 anidaciones más la final, entonces tendríamos 9 prácticamente, ¿no? Esto no lo puedo desbaratar, está aquí, y a medida que yo avanzo, entonces me va saliendo el resultado del impuesto a la renta anual. Luego tengo retención, impuesto, renta, mes. Esto lo tiene que hacer cada empleador, cada empresa. Si no lo hace, pues luego rentas le pide, le da sentencia, ¿no? Entonces aquí está la fórmula para la retención mensual, es de dividir este valor, que es un año, el impuesto a la renta, lo dividimos para 12. Líquido a recibir el empleado. No es otra cosa sino la diferencia entre el sueldo básico menos el aporte personal al IES y restado también la retención del impuesto a la renta mensual. Y yo tengo aquí 2 columnas más, dice comprobación, remuneración y comprobación líquido a recibir.
Yo tengo aquí un índice que lo he desarrollado de manera muy personal, porque no he visto que otro lo haya hecho. Entonces lo tengo ahí, bajo reserva todavía. 1.2465. ¿De dónde sale? Me preguntarán ustedes o lo investigan. Para la remuneración. Y aquí la aplicamos entonces con el sueldo básico, multiplicado por el sueldo básico, y le adicionamos el 14º sueldo. Entonces, esta es la comprobación para la remuneración mensual. Tenemos aquí 531.93, ven el cursor, lo mismo está aquí. Y para el valor líquido a recibir de la misma forma, sueldo básico por este índice y restado el valor de retención de impuesto a la renta mensual. Entonces, esa es la descripción que la he puesto aquí abajo para que ustedes vean cómo es el proceso, ¿no? O qué dice, qué nos indica cada columna. Aquí está, columna, y aquí está la descripción, ¿sí? Entonces, empleado quiere decir aquí, no le he puesto porque arriba está así la columna, dice secuencia de empleados. Luego dice sueldo básico, valor sueldo básico de cada empleado, entre paréntesis SD por mes. Bueno, y así sucesivamente cada descripción de cada encabezado de la columna. Muy bien. Voy entonces, para que vean ustedes esta parte, voy a dejar los sueldos. Voy a dejar los sueldos y la primera fila donde tengo las fórmulas. Entonces llego al empleado 50, me corro hacia la derecha y entonces elimino. Yo tengo aquí realizada la operación que les decía. El 13º es este valor sueldo, esta celda dividido para 12. También el 14º, que es general para todos, no hay distinción de que uno gana más o uno gana menos. Aquí en el 14º, en el 14º es igual para todos. Vacaciones, el sueldo básico dividido para 24, el aporte personal al IE, sueldo básico multiplicado por el porcentaje de aportación 12.15%, fondo de reserva por ahora no tenemos porque no tiene más de 12 meses. La remuneración es la sumatoria desde sueldo básico hasta fondo de reserva. Aquí el aporte personal, sueldo básico multiplicado por el porcentaje de aporte personal. Proyección base imponible, sueldo básico menos el aporte personal multiplicado por 12. Tenemos aquí proyección impuesto a la renta año aplicada a la función sí anidada en base a la tabla de impuesto a la renta para personas naturales, también está abajo. Y aquí tengo retención en la fuente de impuesto a la renta mes, esto dividido para 12. Y luego tenemos líquido a recibir, sueldo básico menos aporte personal menos la retención del impuesto a la renta, la comprobación que ya les había indicado. Entonces yo me voy a posicionar, no voy a hacer operación por operación, voy a posicionar hasta ahí. Con un doble clic tengo todos los datos, ¿sí? Y como tengo aquí la función suma en cada una de las columnas, veo la sumatoria entonces desde los sueldos básicos. Yo voy a comprobarles este valor que tengo aquí, que es la remuneración total. Entonces yo voy a hacerle aquí, digo, la totalidad de los sueldos básicos por este índice y sumo el 13º sueldo de la nómina. Debe darme exactamente el valor que tengo aquí, 179.292.92. He ahí entonces
que les decía al inicio, que un jefe financiero, un jefe departamental, que le llevan todo resuelto, por lo menos, ojo, y recalco, por lo menos debe hacer esta comprobación. De este total de sueldos básicos, multiplicado por el índice que estoy dando aquí, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo obtengo? Por ahora no les digo, ¿sí? Pero por lo menos está ahí. Entonces miren cómo compruebo. Compruebo también este valor que es el líquido a recibir. Entonces, aparte de multiplicar esto por ¿cuál era? Le sumé el 14º sueldo, entonces ahí les da el total. El líquido a recibir, entonces, de este total de sueldo básico por este índice, que es ya descontado el aporte personal. El aporte personal. Tendríamos que descontarle también el impuesto a la renta mensual. Entonces, impuesto a la renta es, estamos en la columna, retención, en la columna L. Entonces, le restamos menos L, ¿L cuánto? Aquí está, L56. Vamos a ver. Tenemos 117,887. Debe estar por aquí. Líquido a recibir. Aquí está, ¿eh? 117,887,31, exactamente el valor. Se los dejo aquí para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, bien, aquí dice, sin fondo de reserva es nueva empresa, lo que les decía arriba, y aquí los 14º y 13º acumulativos, acumulados. También sería el fondo de reserva, ¿no? Acumulado. Déjenme colocarle porque después alguien... Y fondo de reserva, ¿no? Acumulativos. O acumulados, como sea, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí dice nota. Un administrador financiero, gerente financiero o cualquier otra cosa que se le nombre, puede comprobar total nómina con solo multiplicar total sueldo básico por índice dependiendo si entra o no el fondo de reserva y sumar 14º sueldo. ¿Sí? Entonces miren cómo se puede comprobar ustedes cuando algún día se desempeñen como jefe, gerente financiero, jefe departamental, como quieran, y tengan que firmar salidas de dinero, por favor no firmen, sino al menos haciendo una comprobación, porque no van a tener tiempo para comprobar a cada empleado el sueldo, pero sí lo pueden hacer de manera general. Eso yo lo he analizado muchísimo y por ello les sostengo esta parte. ¿Lo pueden comprobar ustedes? Muy bien. Ahora vamos a ver entonces el caso para la nómina con fondo de reserva. Aquí he puesto, colocado, la empresa también, pero fecha de inicio de labores, empresa octubre 1 del 2018. Estamos haciendo ahora la nómina para octubre del 2021. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el fondo de reserva porque ya tiene más de un año de labores. En este caso, estamos generalizando que todos los empleados
también tienen más de un año de labores. ¿Qué hacemos entonces? Dividimos el sueldo básico para 12. Ahora digito, puedo tenerlo en alguna celda y le hago con F4. Como no está como tabla, yo tengo que hacerlo hacia abajo. No le puse tabla por algunas cosas, algunas razones, ¿no? Doble clic y ahí sí. Entonces miren, este fondo de reserva debe ser exactamente igual a un 13º sueldo. 11.875, 11.875 dólares del fondo de reserva igual al 13º sueldo. El resto es igual explicación que la tabla anterior sin fondo de reserva. Podemos comprobar aquí abajo el índice para comprobar la nómina cuando lleva fondo de reserva. Ya no es este valor, ¿sí? Ya no es este valor. Es otro el valor. Es otro el valor. Entonces, ya les coloco aquí. Ya. El valor entonces del índice es 1.329833. Al multiplicar por el valor de la nómina, es la misma nómina anterior, entonces esto multiplicado por este índice, sumado al 14º sueldo, da entonces el valor de 191.167,92. Ya está hecho aquí, ¿ve? Y de la misma forma para el valor líquido a recibir mensual de todos los empleados, tenemos aquí el valor de sueldo básico multiplicado por este índice y nos da entonces 117.887,31, que debe estar, un ratito que por aquí hay algo, debe estar aquí, ¿sí? Debe estar aquí. Entonces aquí veamos que veo que hay más de 1 millón, algo pasa. Proyección para, de la base imponible, claro, esto es anual, ¿no? Entonces por eso pasa de 1 millón. Esto no es de sumarla, esta columna, ¿sí? No es de sumarla porque se necesita valores de cada uno. Y esto no tenemos por qué sumarlo. De la misma forma le voy a hacer acá entonces que debe estar sumado la base imponible. Puede que no. No, aquí no le hice impuesto a la renta, ¿eh? Sí, le hice solamente acá en la otra, ¿no? También acá habría que hacerle, pero bueno, ya está aquí en la que lleva fondo de reserva, entonces por ello, aquí esta columna no se suma. El resto es exactamente igual, ¿sí? Todo va en que vayan revisando qué o cómo van haciendo. Tienen que situarse en cada celda. Esto se digita de manera normal, tiene que digitar los datos, y si no va incrementando, ¿no? O hace una serie. Bueno, aquí en este caso, en el 13º sueldo, debemos dividir cada uno de estos valores para 12. Esto, $400 para 12, esto ya lo expliqué, ¿no? En todo caso, esa es la forma como cómo realizar la nómina, una nómina sencilla. Pueden decir ustedes, y sobre tiempo o valor hora, algo que pude ver en alguna plantilla. Yo no soy
defensor en todo caso ni del empleador ni del trabajador. Yo soy neutral. Me tocó hacer auditoría en la parte de talento humano en el Banco Central y nunca estuve parcializado. Mi función era auditar. Pude ver que la obtención del valor hora de trabajo lo han hecho de la siguiente forma. Supóngase que el empleado gana $2.500. Han dividido de la siguiente manera. Esto dividen para 12 y luego ese total dividen para 30 días. Entonces ya tienen un valor diario y luego eso dividen para 8 horas diarias. A ver, mucho. No. Vamos por partes. Si ustedes dividen ese valor para 30, yo dividí para 12, ¿no? Dividen para 30 días. Vamos, así es. Para 30 días. Y esto lo dividen para 8 horas días. Les va a salir 10,42. ¿Sí? 10,42. Esto es lo que vi en una plantilla que la están promocionando. Esto es valor hora. No llegué en la nómina, pero yo les aclaro por caso y ustedes tengan, analicen y vean cómo debe ser realmente. Para mí, y legalmente de acuerdo al Código del Trabajo, en el año se trabajan 52 semanas. ¿Sí? Entonces en el mes se trabajan 52 dividido para 12 meses. Esto es semanas, mes. ¿Sí? Ahora, en la semana se trabaja, ¿cuántas horas? 40 horas. Horas, semana. Entonces, si usted quiere hacer la división de manera directa, hace de la siguiente forma. 2.500 dividido para un mes tiene 4.3333 semanas por 40 horas semana. Entonces la hora para este señor le sale $14.42. Duélale a quien le duela, pero no como le están calculando, 10,42. Voy a ver si me contacto con la persona que es autora de esa, es una franquicia por si acaso, pero yo le voy a hacer ver esto. No podemos estar ni a favor en todo caso del empleador, ni a favor del empleado. Tiene que ser como dice y manda la ley. Por lo menos así pienso hasta ahora. Entonces miren cuándo se le está perjudicando si es que trabajase por hora en sobretiempo. Son $4 hora que se le está llevando al empleado. Si trabaja 10 horas a la semana, son $40 de todos modos, ¿no? Ya hay para comprar cuántas libras de carne, a $4 casi. Son 10 libras. Bueno, pues con una familia de 4 personas por lo menos. Ok, entonces, hasta aquí este video de nóminas para remuneración, ¿no? Y bueno, y el resto pues ya van contabilizando porque aquí habrá un documento, un asiento contable donde se contabilice la nómina, ¿sí? Tiene que cuadrar el total de sueldos más los beneficios sociales con lo que se va a pagar. Recuerden que los empleados tienen descuentos aparte del IES y todo eso. Eso no lo entro aquí porque esas entran como novedades. Entonces, el personal que se
que trabaja en talento humano tiene que, en todo caso, debe obtener realmente cuál es la parte líquida que va a recibir el empleado. Tendrá otros descuentos como de créditos quirografarios del IES, anticipos y toda cosa, pero eso por ahora no compete, ¿no? Entonces, la nómina que va a firmar el señor y luego, pues, el desembolso que va al banco, ¿no? Entonces, imagínense que estén camuflándose algo por error, de manera involuntaria, o realizado con, ¿cómo es? Con conocimiento de causa, entonces puede estar saliendo dinero por aquí, que no es, no es legal, ¿no? Entonces, cuando va a una auditoría y se dan cuenta, entonces empiezan los llantos, ¿no? Que, imagínense que al responsable de la agencia, sucursal, oficina, departamento, le digan, usted tiene una glosa, porque directamente le hacen una glosa. Si es que está en la función pública, peor. O en la empresa privada, de igual manera, es responsable, usted se ha pagado de más tanto dinero en la nómina de empleados. Imagínense que sea una empresa que tenga, pues, que pagar buenos sueldos. ¿Sí? Ok. Al principio no les dije quién era, quién soy. Entonces les voy a colocar aquí, autor, dos puntos, doctor Antonio Chancay Cedeño. Mi correo para alguna cosa, chancayc@hotmail.es, como también puede ser chancayc@gmail. Sí, soporta mayor cantidad de megas, gmail.com. Entonces, para ustedes, quien les habla, he sido docente universitario por 30 años aproximadamente, 1992 al 2021, 31 de octubre. ¿Sí? Mi pasión, trabajar con números. Gracias. Dejo de compartir. Dejo de